famoso, no ha sido gobernador, no ha sido senador, pero es funcionario o fue funcionario del Poder Judicial. Y todavía estamos en veremos. Nos referimos al caso Parisi, que todavía no encuentra justicia esta persona a la cual fue objeto justamente de violencia por parte de un funcionario judicial. Hay que poner en contexto también lo que sucedió en la provincia de San Juan cuando dos profesionales del derecho denunciaron a un exgobernador por hechos de corrupción, que en ese momento a la provincia de San Juan le salió nada más ni nada menos que 3.000 millones de pesos hace 10 años atrás. Y nos referimos a la denuncia que llevó a cabo el doctor Marcelo Arancibia y Diego Seguí. Y el ex gobernador José Luis Gioja por el costo o por lo que se había pagado de más, por lo que está justamente el seguro de riesgo de trabajo, la famosa ART que tenían los empleados públicos de la provincia de San Juan. También no se investigó absolutamente nada, no se movió un papel. Recordemos la caída del helicóptero, el helicóptero sanitario de la provincia de San Juan, que estaba siendo utilizado por José Luis Gioja cuando estaba en campaña, precipitó con la muerte de una diputada y que tampoco nadie investigó absolutamente nada. Todo queda en la impunidad en la provincia de San Juan. El caso de Alperovich será el principio de que la justicia se ponga los pantalones largos en todo el país y empiece a haber justicia. Muy buenos días, Marcelo Arancibia, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez, este salón de los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, vos, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo, agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Por favor. ¿Te sorprendió el fallo condenatorio al zar de Tucumán, Alperovich, José Alperovich? A ver, no. Tengo muy alto ese tono. Te consultaba ahí, Marcelo, ¿nos tomás bien? Ahora sí. No, digo, a ver, en cierta medida sí, porque nosotros somos una democracia muy débil, donde hay un órgano del poder que no funciona bien, que es la justicia. Y sin justicia no hay democracia. Claro. Ahora, creo que esto ha permitido redimir la democracia frente a sus detractores, que hoy abundan muchísimo, y la justicia puede condenar a una persona que ha sido muy poderosa de la política, que ha amasado mucho poder, mucho dinero, y que hoy, bueno, evidentemente ha caído en desgracia. Tal vez la prueba más fuerte que esta democracia y la justicia que debe construir esté cuando pueda condenar a una persona en el ejercicio del poder. Esto lo pudimos ver en el tema de vialidades de Santa Cruz, cuando se la condenó a la ex vicepresidenta y que fue 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que sí, esta sí ha sido muy poderosa en los últimos 20 años. Que eso es una grata noticia. También quiero decir que lo que pasa en la justicia nacional no es lo mismo que pasa en las provincias. Me da toda la impresión que si Alperovich hubiese logrado que la investigación penal por abuso sexual a su sobrina se hubiese investigado en la justicia tucumana, esto hubiese quedado ganada, porque Alperovich manejó gran parte del poder judicial de la provincia de Tucumán. Así que creo que un gran mérito de la justicia nacional y también un gran interrogante lo que pasa en las provincias cuando se trata de someter a juicio a los que han sido poderosos, son poderosos, y ustedes lo han descrito perfectamente en el caso de los seguros de la AFT y otros del IAPSER en la provincia de San Juan durante las gobernaciones de José Luis Gioja, donde la justicia fue incapaz de investigar y llegar a una conclusión respecto a lo que nosotros con Diego Seguí denunciamos como una mega estafa. Marcelo, te llevo al plano político. ¿Viste la entrevista del presidente ayer que le hizo el colega Jonathan Viale? Sí, la vi.
¿Coincidís con lo que varios autores, uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Nelson Castro, que el poder en definitiva termina desnudando la verdadera personalidad de una persona? ¿Coincidís con eso? Sí, totalmente. Lo que pasa es que el presidente Milei lleva 6 meses nomás en el cargo. No un tiempo tan largo como para empezar a manifestar lo que Nelson Castro, claro, denomina como el síndrome de Ibris, que es aquel que está tanto tiempo en el poder que termina, bueno, desbordándose. Yo creo que Milei llegó a la presidencia con características personales que no lo hacen, digamos, un baluarte de la democracia republicana. Un dirigente político republicano sería humilde, y lo que no tiene Milei es humildad. En parte debe ser por su personalidad y en parte por una estrategia política de contener y conservar el poder. Ahora, decir, por ejemplo, que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina, ya no lo es Felipe Cavallo, claro, porque Cavallo ha salido a cuestionar el resultado de la política económica del presidente Milei. Lo es Caputo, que, bueno, sus experiencias anteriores durante el gobierno de Macri, digamos que nadie se atrevería a calificarlo como un gran ministro de Economía, todo lo contrario. Se tuvo que ir a las apuradas de la gestión del presidente Macri, y decir que Sturzenegger es el teórico económico más importante del mundo, bueno, me parece otra exageración de una persona que las veces que ha pasado por el gobierno, ya sea con De la Rúa o con Macri, ha sido un estrepitoso fracaso. Exacto. Generando a los argentinos una tremenda crisis financiera en los lugares que le tocó estar en estos dos gobiernos que terminaron mal. Exactamente. Pero, a ver, aparte, bueno, ha ratificado a Mondino. Ya cuando te empiezan a ratificar es porque te han picado el boleto de alguna forma, ¿no, Marcelo? Bueno, parece ser el estilo de este presidente. El primero que fue eyectado del gobierno, ya nadie se acuerda, claro, pero el ministro de Infraestructura y Obras Públicas, claro, Ferraro, a quien se lo acusó de filtrar en lo que se conversaba en la reunión y, bueno, sin piedad fue echado. Tampoco al gobierno personas que se la jugaron durante la campaña. Hablo de Emilio Campos, de Carlos Rodríguez, del ex ministro de Emilio Campos, igual que Roque Fernández, muy críticos de la actual política. Está generando unos problemas en diversos sectores muy grandes, ¿no, Marcelo? Sí, es muy llamativo que economistas que lo han acompañado y que lo han destacado durante la campaña electoral, por tener ahora una visión crítica de los manejos económicos y financieros del gobierno nacional, el presidente lo destrate. Él tiene esa personalidad de destratar al que no piensa como él, y eso es un signo, digamos, peligroso en una democracia, y fundamentalmente para alguien que dice ser liberal. Tal vez la primera regla o virtud moral de un liberal es ser tolerante. Claro. De hecho, el liberalismo político nace en un tiempo de la humanidad en Europa, donde, o en Estados Unidos, donde la tolerancia se impuso al odio religioso. Claro. Habría que recordar a la audiencia que las guerras religiosas o las persecuciones políticas religiosas fueron muy fuertes, y todo eso, bueno, fue decantándose, se fue moderando, se fue parando hasta convertirlo en delito, hasta penales, el odio racial, el odio religioso o el odio político, gracias a un Estado de Derecho que es fundado en el principio del liberalismo político, como es la tolerancia, como es el respeto a la opinión de los otros. Bueno, termina este presidente no representarlo. Yo creo que si en Argentina vinieran de donde estén, si es que existe algún lugar después de la muerte, personajes como Voltaire, que decía, claro, que no estoy de acuerdo con tu opinión, pero daría la vida para que lo puedas expresar. Es decir, el paradigma de la libertad de expresión, o Montesquieu, que fue el paradigma del diseño de la República, que tanto detestaba Cristina cuando hablaba que cuando Montesquieu ideó el sistema republicano de división y contrapeso de poderes no existía la luz eléctrica ni los autos. Bueno, acá en Argentina, en estos tiempos, Montesquieu y Voltaire se habían tratado de viejos meados. Claro, así que, bueno, me parece preocupante
este tipo de acciones. ¿Y por qué me parece preocupante? Porque el país está muy mal. El país está muy mal. Una cosa importante que dijo Milei es que, bueno, se iba a parar la baja de la inflación seguramente para junio, y es más, se espera un aumento superior al 4,2, porque hay incrementos estacionales, hay aumento de tarifa, que van a hacer sentir los bolsillos de los argentinos. También ha reconocido que el tema del país no es que la sociedad, sino que los sueldos son bajos, y eso es también cierto. Entonces, no hay alguien para jugar con esto de la batalla cultural o para el maltrato para el que no piensa como vos. Así que, bueno. Sí, Daniel. Sí, no, te iba a decir, iba a salir en escena, ya lo ha anunciado de alguna forma, que va a dejar su letargo luego de haber participado en las elecciones presidenciales, nada más ni nada menos que el señor Sergio Massa. Pregunto, ¿no? ¿Qué nos podrá decir Sergio Massa luego de su historial político? Hombre mentiroso, si es que lo hay, hombre traidor, si es que lo hay. Ese es Sergio Massa. ¿Qué política podrá hacer de acá en adelante, no? Bueno, que fundió la Argentina en el afán de ser el presidente de la nación. Exacto. Bueno, no sé, muchos consideramos que no tiene autoridad moral para decir cosas en este país. Tal vez otros consideren que sí, pero bueno, este es el país de confrontación que tenemos en la Argentina hoy por hoy. Se trataba de dejar de lado la grieta, pero bueno, hay sectores políticos en el oficialismo y en la oposición que no están dispuestos porque garpa, como se dice en la calle, está en un lado u otro de la grieta. Este es un gran problema que tenemos en la Argentina. Marcelo, ayer el presidente manifestó, entre otras cosas, que que a él no le gustaba viajar, pero lo hace porque, de alguna forma su rol, gracias a sus discursos en Davos, la derecha había ganado en las elecciones europeas, cosa que no es tan así. Y que había dejado lo más alto a la República Argentina, lo ha llevado a lo más alto, en un país en donde ya cada vez se consume menos carne. Ayer los índices del consumo de carne son mínimos, los peores de 30 años. O no están viendo lo que está sucediendo, lo cual me preocupa, o el presidente está abusando del crédito que le ha dado la sociedad, y en algún momento ese crédito se te puede fumar de la noche a la mañana, ¿no? Con tantas extravagancias, ¿no? Bueno, la megalomanía enseguece a la gente que está en el poder. Claro. Hay una encuesta para todos los gustos, hay encuestas que sostienen que Milei mantiene el respaldo del 56% que lo votó en la segunda vuelta de noviembre del año pasado, pero también hay encuestas que dice que el 74% de los argentinos expresan que están mal. Sí. Están viviendo un mal momento económico. Entonces, cuando vos cruzás las directrices sobre la opinión de la sociedad respecto al presidente, respecto a su estado económico y social en particular, bueno, no hay, como digo, margen para creer que vos tenés una misión divina. Exacto. De combatir al comunismo o al socialismo, y salís al país desentendiendo las cuestiones de la Argentina. A mí me hubiese gustado que me gustaría que el presidente recorra a la Argentina y vea lo que está padeciendo el pueblo argentino. Esto de bancarlo mayoritariamente importa para muchísimos argentinos, una gran mayoría, un gran sufrimiento, un gran dolor. Hay gente que está perdiendo el trabajo, ya se cuentan por miles en los empleos que se están perdiendo, cómo lo están pasando los pobres, los indigentes que no comen bien, o no comen las cantidades de veces que deben hacerlo en el día, cómo están cerrando fábricas. Creo que me parece que esta falta de empatía, de eso de no ponerse en el lugar del que la está sufriendo y lo está bancando en el gobierno, es preocupante, porque la opinión pública favorable no es eterna. Si acá se sigue a pie juntilla el plan económico que el Fondo Monetario le sugiere al país llevar adelante, bueno, se termina de transparentar que las promesas electorales han quedado en la nada. Ya no hay una responsabilización, ya no se responsabiliza la casta del desastre,
ya no se habla de dolarización, ya no se habla de explotar el Banco Central, sino todo lo contrario, sino que se está llevando una política económica intervencionista en las antípodas del ideario de los libertarios, donde avanza los acuerdos con la casta y empiezan a ellos a funcionar con la lógica de la casta, y bueno, lo que hay es un ajuste aumentando impuestos, eliminando subsidios, achicando gastos. Y eso, bueno, creo que tal vez la sociedad entienda que hay que hacerlo, a diferencia del gobierno de Macri, donde la gente no estuvo dispuesta a pagar un costo social, menos en el gobierno de la ciudad, y en esta circunstancia sí se da porque los gobiernos precedentes han sido desastrosos. Entonces me parece grave, delicado, no recomendable jugar con la opinión pública pensando de que él tiene una misión a lo Moisés de liberar al mundo del comunismo, cosa que me parece algo que está en la cabeza de él, porque en nivel internacional ese comunismo que él manifiesta no existe, salvo no sé, en Cuba o en Corea del Norte. Claro, sí. Así que bueno, esperemos, siempre uno aspira que se reflexione y se haga las cosas que se tienen que hacer en el país. Yo te hago la última de mi parte, que tiene que ver con declaraciones que ha hecho el ministro de la producción de la provincia de San Juan, el señor Gustavo Fernández. Ayer en un medio de comunicación, en una entrevista, manifestó lo siguiente: el peronismo es una cultura del poder y hoy como partido es la única doctrina que lo define. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, el peronismo hace mucho tiempo que vació el contenido de las 20 verdades peronistas o de la justicia social. Y tanto tiempo en el poder se creyó con derecho a gobernar eternamente. Gobernar, violar y hacer todo lo que hicieron, ¿no? Claro, entonces bueno, hoy ellos tal vez piensan que la gente va a olvidarse del desastre de gestión nacional y provincial que han hecho, y el 2027 va a ser el momento para volver poder. Creo que están equivocados. Creo que lo que ha cambiado en Argentina es la sociedad, y la sociedad ha hecho un corte con su pasado. El valor de los partidos políticos es nulo. La gente vota a personas que le generan confianza o a la que le ponen toda la esperanza para poder salir a flote después de muy malos gobiernos. Así que si esta es la creencia del justicialismo, están equivocados. Además, hay un uso y abuso del poder por cuestiones personales, particulares, que los ha alejado de su electorado tradicional. Y también ha habido una modificación muy sustancial, creo, en su nivel de representación. Ellos ya no representan a los trabajadores argentinos, sino a los sectores que han ido cayendo de la clase media y de los sectores trabajadores que, bueno, están ahí en el tema de los planes sociales. Claro. Ellos representan el pobrismo, y eso, bueno, significa que hay otro justicialismo. Te hago la última, Marcelo. Quien está de viaje también, vaya a saber qué, porque si es que, desde mi punto de vista, me he dado cuenta que les encanta viajar a esta gente, a la gente que nos está gobernando a nivel nacional. Es la ministra Patricia Bullrich, está en El Salvador, en la tierra de Bukele. La pregunta es, ¿hay que ir hasta El Salvador a hablar con Bukele? Desde mi punto de vista, un pichón de dictador, tal vez vos lo compartás o no la idea, para ver cómo funcionan las cárceles, Marcelo. Bueno, a mí me da pena esto, porque Bukele no es la persona que uno puede referenciarse como un demócrata liberal, todo lo contrario. Y esto de ir a tratar de traer esos métodos que violan los derechos y las garantías constitucionales no me parece más recomendable. Y además, bueno, puesto en el ojo de la tormenta, que no es tan así, que combatió las maras. El propio Departamento de Estado acusa a funcionarios de su gobierno, lo habrás leído, Marcelo, de pactar con las maras, la paz que ellos están viviendo ahora, ¿no, Marcelo? Sí, además su segundo mandato es inconstitucional, porque no se preveía el segundo mandato en la Constitución, así que bueno, ahí andamos mal.
al mejor estilo argentino, como en algunas provincias, entre las cuales está San Juan, que se viola para la Constitución para justamente perpetuarse. Que en definitiva es como, habrás visto la película de Woody Allen, Bananas, Marcelo, típico, ¿no? Sí. Sí. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, siempre tan enriquecedor. La realidad, Daniel. 6 países frenaron la producción al mismo tiempo en medio de la caída de la actividad, pero no es lo único. El informe es más fuerte, Daniel. La